Queridas hermanas y hermanos, un gusto estar juntos de nuevo, intentando ahora dar un cierre, hacer una especie de resumen de lo aprendido durante el año, de lo visto en este primer año del curso de Filocalía. Cuando conocí estos textos, hace ya muchos años, cuando empecé a acercarme a ellos por sugerencias, me encontré con un lenguaje extraño, me resultaban ajenos, gente muy particular, e incluso que llegué a pensar, leyendo a algunos monjes, estaban fuera de sus cabales. Siempre recuerdo con humor alguna frase, creo que en referencia a Siquio de Batos, ya la voy a buscar bien, donde se encuentra un monje con otro y le dice: ¿me puedes dar un vaso de agua? Y este otro monje le responde: a mí me basta la sombra, con la sombra me es basta, ¿no? Gente extrema, gente de extremos, así me parecieron en un principio, y sin embargo, pese a esta primera impresión que me generaba obviamente rechazo, deseo de alejamiento, había algo en ellos que me atraía profundamente. Era como una dualidad. Su singularidad, su peculiaridad, me producían deseos de alejarme. Y a pesar de ello, me parecían muy afines. Una parte de mí se sentía muy afín a la espiritualidad que emanaba de los textos. Es curioso, una mezcla. Por otra parte, los textos de Filocalía, a través de su lenguaje, pueden parecer en una mirada rápida muy rígidos, dogmáticos, excesivos, difíciles de asimilar para nuestra cultura y nuestra condición de vida, para la época que vivimos. Sin embargo, también, cuando profundizamos un poco, sale de estos textos, uno puede percibir un aroma, un rastro de un amor muy grande, de un corazón muy cálido y de una hermandad que atraviesa las épocas y las culturas. Nuevamente se presentaban los textos ante mí en esta doble visión. Me fui dando cuenta, con el tiempo, que esta doble visión tenía que ver más con mi modo de afrontar las cosas que con los textos mismos. Cuando esto se me hizo patente, se me hizo una realidad, gracias también a los consejos y a la orientación que yo iba recibiendo en la lectura de Filocalía, me dispuse a abordarlos con una mirada nueva, despejada, tratando de desprejuiciarme, dejar prejuicios de lado, los juicios previos, y leerlos con una mirada ingenua. Me apoyé en la fe de aquel que me dijo: aquí se esconde un gran secreto, aquí se esconde un gran secreto. Estos libros nos ayudan a comprender la Sagrada Escritura del mismo modo que lo declama y lo dice el peregrino Rus. El peregrino Rus, ustedes han visto, es un personaje bastante tosco culturalmente, es un rústico, es un campesino, y sin embargo anda con Filocalía de acá para allá y la consulta a cada momento. Y si bien él iba pidiendo referencia para entenderla, queda de manifiesto que no le resulta incomprensible. Y esto también es una buena guía, un aliento para nosotros, para no sentir que Filocalía nos resulta una cosa críptica, una cosa difícil de asimilar. Entonces, ¿qué es lo que Filocalía nos dice? Obviamente desde mi punto de vista, de lo que yo he podido asimilar, y lo que mal que bien se ha tratado de transmitir este año a lo largo de las 40 clases. Esta gente, estos monjes,
a veces obispos, a veces sacerdotes, estos esicastas, buscaban un estado, el mismo estado que buscamos nosotros. En definitiva, el mismo estado que buscan todas las personas del mundo a través de todas las actividades que realizan. Es un estado en el cual la paz es preponderante. Ese estado que buscamos se caracteriza por la paz de espíritu, la paz del ánimo. No es una paz muerta, inerte, es una paz viva, que se ve alentada por una serena alegría. Entonces, es un estado que tiene paz, que tiene una serena alegría y que está situado totalmente en el presente. Ese estado que buscamos y que buscaban los filocálicos no se ata al pasado, ni hace excesivos recuentos de lo hecho, ni tampoco se funda en expectativas u objetos que pretende del futuro. Es un estado que para surgir y permanecer necesita de afincarse en el instante, en este mismo momento, el famoso aquí y ahora. Un aquí y una ahora que cuando se hace realmente presencia en nosotros, nos permite vivir rodeados de lo sagrado, de esa divina presencia de la que tanto hablamos. Como si lo sacro, lo sagrado, lo luminoso, en otros términos, fuera el aire que respiramos. Esto es lo que querían los filocálicos. Pero como eran gente como nosotros, eran personas, tenían innumerables dificultades para acceder a este estado. La dificultad más grande, como ustedes saben, son los ímpetus del cuerpo y los vaivenes de la mente. Y además, la identificación que nuestra esencia, que nuestro espíritu, padece con estos dos fenómenos, el cuerpo y la mente. Creernos idénticos a ellos. Entonces, mucho han probado, mucho han experimentado y han comprendido. Y eso es lo que nos transmiten a lo largo de los textos compendiados por Nicodemo. Habrán visto ya que estos esicastas eran grandes psicólogos en el mejor sentido que se le pueda dar al término. Psicólogos por lo autoobservantes, porque observaban lo que les ocurría y trataban de separar en esa maraña de ideas, pensamientos y conceptos, de separar lo que venía de la gracia, lo que los acercaba a ese estado que pretendían, de lo que los alejaba. En otros términos, filocalía es la historia de una batalla o de innumerables batallas en una gran guerra. Una guerra que tiene que ser bien entendida. Es una lucha por descubrir lo que verdaderamente somos. Una lucha por descubrir lo que verdaderamente somos. Paradójicamente, se descubre lo que somos de verdad cuando dejamos de luchar. Toda filocalía nos va induciendo poco a poco al abandono y a la entrega confiada en Dios. Estamos hechos de paradojas. ¿Por qué? Porque cada vez que la mente se pone al medio, se produce la paradoja, es decir, lo incomprensible. Es que si hay un mensaje claro que nos deja también filocalía, es que la mente es una herramienta tan limitada que no es la vía adecuada para acercarnos a Dios. El estado que pretendemos, de paz inalterable, el acceso a ese sitio
donde reina la impasibilidad, el impasible, que es Cristo en el corazón, a ese estado no se accede por vía mental. Tampoco se accede por vía ascética, donde mortificando el cuerpo y haciendo rigurosos ejercicios mentales se adquiere un cierto dominio al estilo yógico. Tampoco es por ahí. No es sojuzgando al cuerpo, ni mortificándolo, ni es dominando la mente con mano firme, pero a la vez algo de eso también hace falta. Y ahí se nos arman los líos, las complicaciones, que es lo que estamos tratando de resumir y aclarar y sintetizar un poco en cada clase y particularmente en esta. Ahora continuamos. Entonces, si tenemos que resumir lo que nos dice Filocalía, ¿cuál es el mensaje que nos dejan estos esicastas? Ellos buscaban, al igual que nosotros, la unión con Dios. Esa unión con Dios tenía que ser en el corazón, en el propio interior del ser humano. Y esto tenía que manifestarse como un nuevo modo de ser y de estar en el mundo, que no fuera transitorio, que no fuera un estado que va y viene o dependiente de las circunstancias, sino que fuera, por decirlo así, un morar en el ser, un vivir en el ser profundo, en la esencia de lo que somos. Nosotros hemos llamado a veces a ese lugar, a esa morada, la ermita interior. Otros hablan del templo interior, el corazón espiritual, el centro del ser humano, donde habita la plenitud de la gracia, el Cristo interno y tantas otras denominaciones. No se está hablando de otra situación más que aquella del descenso del Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo invade el alma del hombre y en cierto modo lo posee, al estilo de lo que San Pablo mencionaba cuando afirmaba que él ya no era él, sino Cristo quien vivía en él. Este es el estado, esta es la morada a la que quisieron llegar los esicastas. ¿Y por dónde empezaban? Hay bastantes diferencias en los métodos y caminos que ellos siguen. Sin embargo, hay algunos hilos conductores muy claros. La necesidad de quietud, quietud corporal en busca de la quietud mental. Para aquietarse mentalmente también se apartaban del mundo, es decir, la esiquía implicaba también la xenitía, con X, es decir, el alejamiento del mundo. Está muy bien explicado en el glosario de Filocalía de Editorial Lumen. Entonces, el alejamiento del mundo, ese alejamiento a una soledad exterior, y el alejamiento hacia el corazón, hacia lo más profundo del alma humana, en busca del reino de Dios, que como se afirma en la Escritura, vive dentro de nosotros. Y ahí empiezan las dificultades. Imagínense una barca muy endeble, un barquito débil, en medio de un mar con el oleaje habitual, que siempre tiene un océano, un mar. Intentar detener el movimiento de esa barca. Esa es la situación en la que se encontraban y en la que nos encontramos. ¿Cómo detenernos para profundizar en nosotros mismos y descubrir nuestra esencia si la mente de continuo permanece en movimiento, de acá para allá, todo el tiempo, de día y de noche? ¿Cómo hacer con el cuerpo, que también permanentemente se mueve, por dentro de sí y en lo más notable, en los aspectos externos? ¿Cómo hacer con ese cuerpo que permanentemente está demandando cosas? Desde rascarnos un picor, hasta alimentarnos, hasta descansar, hasta abrigarnos, higienizarnos, y un largo etcétera. ¿Y cómo hacer con la mente
que a cada percepción le superpone un recuerdo, o varios, y a cada percepción le genera una expectativa de un futuro, buscando el placer permanentemente, tratando de planificar en busca de una seguridad para su supervivencia. ¿Se dan cuenta? Los filocálicos apenas quisieron profundizar en busca de la unión con Dios, se dieron cuenta que había que aquietar cuerpo y mente. ¿Cómo hacerlo? Menuda tarea. La oración de Jesús fue la principal herramienta que ellos tuvieron, intentando a esa mente dispersa en 1000 direcciones, concentrarla en una sola. En otras palabras, como no puedo detener los pensamientos que vienen uno detrás del otro, como no puedo hacer que la mente deje de pensar, le voy a dar un solo pensamiento. Y ese pensamiento va a ser la oración de Jesús. En realidad, como bien decíamos el otro día en una de las reuniones en el retiro, uno de los hermanos, en realidad la oración de Jesús se estaba haciendo en ellos, pero la mente no les permitía escucharla. Filocalía afirma en muchos párrafos que la oración de Jesús se recita por sí misma, por impulso del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y la mente no nos permite escuchar esa oración ininterrumpida. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo sobre la mente? En un primer momento al menos. En concentrar toda la atención hacia la escucha de la oración en el corazón. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático, Nicéforo el monje o Gregorio el sinaíta, Diádoco de Fótiche, que fue también uno de sus primeros cultores de la oración de Jesús, invitaban a permanecer con el cuerpo quieto, a llevar la atención al corazón y allí a escuchar la oración o a recitarla, una y otra vez, hasta que se transformara en una perpetua alabanza, en una canción continua, en un fondo desde el cual vivir. A algunos monjes les iba bien con esto, iban concentrando su mente e iban notando un silenciamiento progresivo de los otros pensamientos. Esto a veces era acompañado de una devoción creciente, otras veces terminaba siendo una mera práctica. Se dieron cuenta que dependía mucho de la fe que tuvieran, de la devoción con que la oración fuera recitada o escuchada. También se dieron cuenta que si al cuerpo no lo domaban, no lo amansaban un poco, se interponía constantemente con los deseos de orar. ¿Cómo mantener al cuerpo quieto? Con los humores, con las ínfulas, los impulsos e imperativos que constantemente tiene. Entonces no encontraron mejor manera que fatigarlo. Por un lado lo ayunaban, comían poco, entonces el cuerpo perdía fuerzas y lo que hoy llamaríamos los impulsos hormonales disminuían mucho. Un cuerpo que no está bien alimentado hace disminuir sus otras potencias, se concentra en sobrevivir. Entonces esto les aplacaba las pasiones, en cierto modo. Y a algunos les resultaba. Otros agregaban a esto vigilias, dormir poco, de manera que andaban durante el día muy fatigados recitando la oración de Jesús, y esta fatiga también en cierto modo aplacaba las ínfulas del cuerpo, los impulsos. Además, como si esto fuera poco, recitaban los salmos. A esta salmodia que muchas veces duraba horas, la hacían con posturas especiales, con las famosas metanías, que son una inclinación profunda, en señal de reverencia y de temor de Dios. Además, tenían que cultivar sus propios alimentos, a veces buscar agua hasta ríos que no estaban muy cerca. Era una vida muy fatigosa, una lucha constante por dominar dos factores, la mente y el cuerpo.
sabían que a los pensamientos de la mente no se les puede oponer de frente uno. La mayoría afirman esto. Entonces desviar la atención era importante y concentrarla en la oración de Jesús. Pero no les bastaba, a muchos de ellos no les bastaba. Y la ascesis corporal, la ascética corporal tan dura, tampoco les bastaba en muchas ocasiones. Accedían a ciertos estados, como se ha visto en alguna ocasión, a arrebatos, a éxtasis, a reconocimientos, a raptos de devoción profunda, pero eran estados, vislumbres que luego perdían. Ellos hablaban de los logismoi, de los demonios del aire que los acosaban y caían en las profundidades de la depresión, de la asedía, de la tristeza, cuando no de la ira y de la falta de caridad con los otros hermanos cuando estaban relacionados con algunos. Era una cosa complicada. Por eso, los más grandes maestros de Filocalía, como Diádoco de Fótiche, Máximo el Confesor, Evagrio y otros, Esiquio de Batos, decían que había que unir a la piedad el conocimiento, a la devoción del corazón, al amor, a ese deseo que tenemos de unión con Dios, que es el más fuerte de los deseos del ser humano, aunque permanece velado. Había que unirle la inteligencia de un conocimiento que no estaba al alcance de todos. Un conocimiento que derivaba de la sabiduría de aquellos que habían sabido adentrarse en el corazón espiritual, habían podido abrir sus sentidos espirituales y entonces, dueños del discernimiento, indicaban lo que era mejor hacer, según el temperamento de cada monje. Porque si bien puede haber indicaciones generales, había que particularizar la escalera de ascenso para cada uno, por así decir. Estos eran los abá, los padres espirituales, a los cuales los filocálicos acudían en consejo con mucha frecuencia.